22 de mayo de 1960, 3:11 de la tarde en Valdivia, Chile. Durante los próximos 10 minutos el suelo se convertiría en un animal furioso. No fue un temblor cualquiera, fue la liberación de energía acumulada durante siglos entre las placas de Nazca y Sudamericana. Ha sido el terremoto más grande registrado en la historia, con un 9.5 en la escala Richter. Para que tengas una idea, liberó el doble de energía que el segundo terremoto más grande registrado, el de Alaska de 1964. Las calles ondulaban como cinta, los ríos cambiaron de curso. El río Calle Calle, que atravesaba la ciudad, se partió en dos y dejó un sector seco antes de que el mar retrocediera para volver como un tsunami. Fue una catástrofe de magnitudes bíblicas. El puerto de Corral, cercano a Valdivia, simplemente se hundió. Sus cimientos de madera fueron tragados por el mar. Miles de personas lo perdieron todo y la cifra de muertos se estima entre los 1.600 y 2.000, aunque el caos impidió un recuento exacto. Y como si la naturaleza no hubiera dado su golpe final, 3 días después un volcán entra en erupción, cubriendo completamente de ceniza una región ya devastada. Fue un evento apocalíptico. Pero este no es un documental sobre desastres. Este video es uno en el que te va a explicar cómo el país más sísmico del mundo logró levantar ciudades donde hoy en día prácticamente los edificios ni se enteran de los terremotos. Donde otros ven el fin, construyó su presente, rascacielos, ciudades, líneas de metros que no paran de crecer y lo más importante, una de las mejores escuelas de arquitectos del mundo. Ganadores no de uno, sino de 2 premios Pritzker en una misma década. Y en este video haremos un viaje de 500 años para entenderlo. Así que si te interesa este tema, ponte cómodo, que enseguida comenzamos. Bien, para poder entender esto debemos realizar un pequeño viaje en el tiempo, precisamente hasta un poco antes de la llegada de los españoles hacia el pueblo mapuche. Los mapuches eran una comunidad aborigen que habitaba el centro y el sur de Chile. Y estos primeros habitantes ya habían resuelto un problema que a día de hoy incluso atormenta a los ingenieros modernos. ¿Cómo construir algo que no se caiga cuando el mundo tiembla? La respuesta no era luchar contra el sismo, sino bailar junto con él. Los mapuches construían la ruca, palabra que significa literalmente casa. Esta vivienda de forma cónica y base circular o elíptica fue una obra maestra de la ingeniería vernácula aborigen. Construían una estructura interna con robustos pilares de roble, un árbol nativo con una madera muy resistente. Estos pilares se alineaban y se fijaban al suelo con grandes piedras para darle estabilidad. Lo más importante es que no usaban clavos ni ningún tipo de elemento rígido de agarre. Toda la estructura se unía con amarres hechos de fibras vegetales, de enredadera flexible. Para fabricar estas cuerdas tenían una técnica que hoy llamamos alta ingeniería de materiales. La partían longitudinalmente en dos los tallos de la fibra, raspaban la médula y la dejaban secar antes de trenzarla. Las remojaban y las torcían con las manos sobre las rodillas. Al unir las dos porciones se formaba una soga resistente. El revestimiento interior se hacía con paja o fibras de junco. Y como habitualmente posicionaban el horno en el centro de la casa, el humo y el hollín que este generaba era un excelente impermeabilizante y hacía que esta estructura pudiera aguantar hasta 20 años, protegiéndolos de la intemperie, de las lluvias y al ser una estructura bastante flexible por los materiales de los que estaba compuesto, era resistente a los temblores. Esta casa ligera podía mecerse, flexionarse y disipar la energía sísmica. De esta manera, cuando el suelo temblaba, la ruca se movía con él, demostrando que los mapuches tenían la comprensión de que en un país sísmico lo rígido se rompe y lo flexible sobrevive. Un terremoto no es más que una liberación de energía. Todas las cosas que estén sobre la tierra van a recibir una transmisión inminente de energía cinética. Esta energía, si no es disipada, puede hacer que la estructura colapse. De esta manera, la flexión de los materiales de la composición de la estructura misma debe ser elemental para que ésta se bambolee junto con el sismo y disipe toda esa energía que está recibiendo del mismo. Para cuando los conquistadores españoles llegaron en el siglo XVI, trajeron consigo su propia sabiduría arquitectónica, desde un continente que prácticamente no tiembla. Trajeron la piedra, el ladrillo cocido, el adobe, las tejas pesadas y el gran muro de carga. Sin saberlo, estaban condenando su manera de construir para vivir en un país bastante peligroso en cuanto a la naturaleza se refiere. La naturaleza les dio su primera lección con violencia.
El primer gran terremoto del cual se tiene registro ocurrió el 16 de diciembre de 1575, con una magnitud estimada de 8.5, solo 17 años después de la fundación de Valdivia. Un sismo y un tsunami devastador barrieron con todo. Los fuertes españoles se derrumbaron y la naciente ciudad quedó reducida a ruinas. Pero el más recordado por su simbolismo fue el terremoto magno. Ocurrió el 13 de mayo de 1647 y arrasó con Santiago. Este ocurrió a las 10:30 de la noche, un movimiento de tierra que se prolongó por casi 15 minutos, una completa eternidad para quienes lo vivieron. El cronista de la época, el obispo Gaspar de Villarroel, describió cómo la ciudad se desplomó. El edificio más importante de la ciudad, la catedral, se desplomó y se estima que una quinta parte de la población falleció en este incidente. Los colonizadores pensaban firmemente que estos fenómenos eran un castigo divino por las guerras de Arauco y estar ocupando tierras que no les pertenecían. Las crónicas están llenas de testimonios religiosos, como el famoso Señor de Mayo, una efigie de Cristo que, según cuentan, sobrevivió intacta al sismo con su corona de espinas alrededor del cuello. El gobernador de la época describió el estado de la ciudad como una confusión lastimosa. De estos golpes comenzaron a aprender, y si bien la implementación del adobe no fue la mejor opción, tendrían que pasar muchos años más para que aprendieran a defenderse constructivamente de estas catástrofes naturales. Una de las primeras medidas que tomaron fue ensanchar los muros de carga y hacer los techos más bajos, convirtiendo de esta manera sus construcciones en cosas más compactas y más resistentes a los temblores. Por supuesto, esto tampoco era lo ideal y un terremoto con una determinada magnitud también podría desplomarlo. Como habíamos comentado antes, hacer más compacta la estructura no iba a ser siempre la mejor solución. Así que tuvieron que sacrificar su estética europea por la pura supervivencia. La reconstrucción fue larga y penosa. De hecho, la ciudad tuvo que pedirle al rey que le eximiera de pagar impuestos por años. Pero incluso así, seguía siendo una solución deficiente. En 1730, otro mega terremoto de magnitud estimada entre 9.1 y 9.3 volvió a destruirlo todo, desde Valparaíso hasta Concepción. El ciclo de construir, temblar, demoler y reconstruir se repetía década tras década. Era un bucle infernal, completamente agotador y un duro golpe para una economía que pretendía progresar. Pero entonces llegó el siglo XIX. Chile se independiza y pretende mostrarse al mundo como una nación civilizada y próspera. Para esto era necesario tener una arquitectura sólida y no podíamos seguir enfrentándonos al problema de reconstruir una ciudad completa cada par de décadas. Entonces tenían ante esta situación dos problemas. Debían imitar la estética de la arquitectura europea, modificándola a las necesidades constructivas de América del Sur. En 1848, el gobierno de Manuel Bulnes contrata a un joven y talentoso arquitecto francés formado en la prestigiosa Escuela de Bellas Artes de París. Este arquitecto se llamaba Claude, y no voy a mencionar su nombre completo porque no tengo idea de cómo se pronuncia en francés, pero se lo voy a poner por acá y lo vamos a llamar Claude a partir de ahora. La misión de este arquitecto era clara: traer el espíritu del viejo continente al nuevo mundo. Fue nombrado arquitecto de gobierno y se le encargaron los proyectos más emblemáticos: el diseño del Congreso Nacional, el majestuoso Teatro Municipal de Santiago, la Casa Central de la Universidad de Chile y un nuevo plan para la ciudad. Y también fundó la primera cátedra de arquitectos del país, aunque la primera clase comenzó con solo 2 alumnos. Pero por supuesto, afortunadamente la historia mejoró. Y a partir de este momento se desata la fiebre del neoclasicismo. Santiago empezó a parecerse a un París sudamericano. Se construyeron grandes avenidas al estilo de los bulevares parisinos, elegantes palacios para la nueva burguesía, teatros, plazas. Se estableció una ordenanza general de urbanismo y construcciones, copiando los modelos europeos. Pero aquí viene la gran advertencia. Hay una frase del historiador Gabriel Salazar que lo resume perfectamente. Chile es un país con traje de primera clase y cuerpo de tercera. Por debajo de esas elegantes fachadas de yeso y esas imponentes columnas de orden jónico, los muros seguían siendo de adobe, los techos de tejas pesadas de barro. Es decir, bajo el disfraz de París, el esqueleto seguía siendo el mismo que se había desplomado una y otra vez. Porque ¿cómo iban a traer tecnología moderna de construcción si aún no existía? El hormigón armado como lo conocemos hoy para ese entonces apenas estaba naciendo en Europa. Y es aquí, a mediados del siglo XIX, donde la historia de Chile se cruza para siempre con un material nacido de la Revolución Industrial:
el hormigón armado. Un invento que cambió radicalmente la manera de construir y se volvió la mejor solución a sus problemas. Antes de esto teníamos el hormigón simple, una mezcla de cemento, arena y grava. Es increíblemente resistente a ser aplastado, a la compresión, pero es muy débil a ser estirado o flexionado a la tracción. Es como una piedra, le puedes poner una casa encima que va a aguantar, pero si la doblas se va a partir. La genialidad del siglo XIX fue resolver ese problema. Primero, en 1824, el albañil inglés Joseph Aspin patentó el cemento Portland, un polvo que al mezclarse con agua creaba una pasta que se endurecía con una dureza similar a la piedra. Fue el primer gran paso, pero la verdadera revolución llegó en 1864, cuando otro inglés, William Wilkinson, solicitó una patente de un sistema que introducía una armadura de alambres de hierro dentro de la masa del cemento. El francés Joseph Louis ya había construido un bote con esta técnica en 1848 y otro francés lo popularizó al construir una losa de hormigón armado en 1879. La unión de estos dos mundos era mágica. El hormigón protege el acero de la corrosión y este último le da al hormigón la flexibilidad que necesita. El resultado es un material dúctil al cual se le puede dar cualquier forma antes de endurecerse y que al combinarse se comporta como un esqueleto robusto pero flexible. Puede doblarse, estirarse y balancearse bajo presión, disipando una enorme cantidad de energía. Era ni más ni menos el material perfecto para un país sísmico. En Europa este invento se utilizaba para construir puentes y fábricas. En Chile se volvió la promesa de que los edificios no volverían a caerse. Y si quieres aprender todo sobre esta época de la historia, cómo se inventó este material y toda la serie de descubrimientos y avances científicos que modificaron la arquitectura y la manera de construir de todo el planeta, tengo un video en el que lo explico acá en el canal. Esta tecnología llegó a Chile a finales del siglo XIX, envuelta en polémica. Había quienes la defendían como el futuro y quienes la tildaban de peligrosa porque no confiaban en la durabilidad del hierro dentro del cemento. El 16 de agosto de 1906 a las 7:55 de la noche, la naturaleza se encargó de zanjar el debate. Un terremoto de magnitud 8.2 sacudió el puerto más importante del país, Valparaíso. El movimiento duró alrededor de 4 minutos y según los testigos fue de una violencia aterradora. Miles de edificios de adobe se derrumbaron como si fueran naipes. Grandes incendios provocados por las lámparas de gas barrieron el cerro durante horas. Fue una catástrofe que dejó aproximadamente 3.000 muertos y la ciudad completamente destruida. Pero los investigadores Rodrigo Butz, Fernando Pérez y Claudio Vázquez resumen el impacto de este evento con una frase contundente: el terremoto legitimó al hormigón armado, es decir, lo convirtió en la única opción viable. La clase política, los ingenieros y la opinión pública llegaron a un consenso. Construir con adobe era una locura. La solución era ni más ni menos el hormigón armado. Y no solo se usó para reconstruir, sino que se convirtió en un símbolo de progreso y patriotismo. Era un deber patriótico construir un Chile moderno y seguro. Fue el gran bautizo de fuego del hormigón armado. De repente todas las miradas se centraron en dominar este material. Se crearon nuevas reglamentaciones y en los años 20 se empezaron a construir los primeros rascacielos. Y a partir de este punto, por fin, se empieza a adoptar una filosofía de construcción a prueba de sismo. Y entonces llegamos al siglo XX. A partir de este momento, la evolución fue imparable. Chile se convirtió en un laboratorio a gran escala para la tecnología sísmica. El primer gran hito fue el edificio Aristía, en el corazón de Santiago, construido en 1921 por el arquitecto Alberto Cruz Montt y el empresario Rafael Aristía. Fue una completa audacia. Con 52 metros de altura fue el primer rascacielos de la ciudad. Una jaula de cemento y acero que desafiaba lo que se creía posible en una zona sísmica. Pero la verdadera revolución llegó con la normativa. En 1929 se dieron las primeras disposiciones y en 1935 la primera Ley General de Urbanismo y Construcciones. El hito fundamental viene en 1972 cuando se crea la norma chilena NCH 433, llamada oficialmente Cálculos Antisísmicos de Edificios. Un libro de reglas diseñado con una lógica muy clara. Los edificios deben soportar sin daño los terremotos más frecuentes de intensidades moderadas y en caso de terremotos fuertes pueden recibir daños severos, pero nunca deben colapsar. Los daños pueden ser estructurales, puede agrietarse, puede que incluso después del temblor haya que demolerlo, pero el edificio nunca debe colapsar. ¿Y cómo iban a lograr eso? Pues mediante el concepto de la ductibilidad. Los pilares y las vigas se diseñan con un refuerzo de acero mucho mayor en ciertas zonas. Cuando el sismo golpea, el acero cede,
se deforma, pero mantiene la unión. Es como doblar un alambre. Puedes retorcerlo y no se rompe. El edificio se mueve, puede que incluso los muros se agrieten, pero el esqueleto de adentro del hormigón sigue en pie. La norma se actualizó en 1996 y posteriormente en 2009 y fue sometida a su prueba más dura con el terremoto del 27 de febrero del 2010. Ese día, un sismo de 8.8 grados sacudió el país. Murieron más de 500 personas, pero posteriores a un tsunami. Los edificios modernos diseñados bajo la NCH 430T resistieron el temblor. Se comportaron exactamente como se esperaba. Muchos quedaron dañados, incluso algunos inhabitables, pero no se desplomaron. Las pérdidas humanas dentro de los mismos fueron mínimas, así que el sistema, la normativa, había funcionado. Hoy las normas chilenas son un referente mundial. Ingenieros japoneses o californianos estudian lo que pasa en Chile. Se ha avanzado incluso en la aislación sísmica, una tecnología que coloca el edificio sobre un sistema de deslizadores y amortiguadores de goma y plomo, literalmente flotando sobre el suelo para que el terremoto pase por debajo. Pero eso es un tema que estaremos hablando quizás en un futuro video. Todo este conocimiento técnico acumulado durante siglos, toda esa experiencia en construcción, todo ese prueba y error, todas esas veces que Chile tuvo que caerse, volverse a levantar, volverse a caer y volverse a levantar una y otra vez, siglo tras siglo, creó el caldo de cultivo para que floreciera algo mucho más grande. Y es entonces cuando Chile vive su boom económico en los años 80, creando una generación de arquitectos sin parangón en todo el continente. Bajo la tutela del maestro Fernando Pérez, un crítico y teórico de la arquitectura, surgió en la Pontificia Universidad Católica de Chile lo que hoy se conoce como la generación dorada. Los nombres que la componen son el verdadero Dream Team latinoamericano: Alejandro Aravena, Smiljan Radic, Cecilia Puga, Matías Klotz y Sebastián Irarrázaval, arquitectos que a día de hoy son estrellas mundiales y exponen en el MoMA de Nueva York. De esta camada surgieron Alejandro Aravena, premio Pritzker en 2016, y Smiljan Radic, premio Pritzker en 2026. Dos chilenos con la misma base histórica y técnica, pero con dos visiones completamente opuestas en cuanto a diseño de la arquitectura refiere. Sin embargo, esto no es más que otra evidencia de la grandeza de un país. Pasar de ser un territorio prácticamente inhabitable con unas dificultades constructivas enormes a tener dos de los premios Pritzker, el Nobel de la Arquitectura, a tener ciudades completas levantadas a prueba de sismo. A día de hoy, Chile acumula una de las infraestructuras más sorprendentes de América y del mundo, con un gran desarrollo, líneas de metro que no paran de crecer, rascacielos, conglomerados urbanos, conglomerados de negocio, edificios de investigación, y encima de esto logran preservar su patrimonio de la adversidad histórica que les hemos comentado. Todo este recorrido histórico nos lleva a entender una verdad profunda. A día de hoy, cuando escuchamos que hubo un terremoto en Chile, el mayor daño suele ser un par de latas que se cayeron en un supermercado. Entonces, ¿cómo es posible que el país más sísmico del mundo rara vez se caiga un edificio a día de hoy? Detrás de ese pequeño gesto están las incontables veces que un país ha tenido que caerse, levantarse y aprender para sobrevivir. La arquitectura de Chile de hoy es mucho más que fachadas bonitas o casas de lujo. Es el reflejo de una cultura y la respuesta de una sociedad a su entorno. En Chile no se intentó construir un muro para detener la naturaleza, sino aprender a construir con ella. Como resultado, tenemos al que es literalmente el país más resiliente del planeta. Así que si llegaste hasta esta parte del video, déjame saber tu opinión al respecto. Este será el primero de una serie de videos que quiero hacer sobre algunos cuantos fenómenos que son para mí bastante interesantes sobre Chile, específicamente sobre la arquitectura. Me llama mucho la atención los proyectos, cómo han tenido un desarrollo notorio tan eficiente como ni siquiera parecen un país latino, y cómo han sido capaces de desarrollar una arquitectura que no solo sea capaz de resistir a los sismos, sino que a su vez sea estética, sea una arquitectura altamente funcional, con un gran valor cultural y social, con una capacidad increíble para preservar su patrimonio y fusionarlo con las necesidades modernas. Yo me llamo Douglas, soy estudiante de arquitectura cubano, y el motivo por el cual hago estos videos es para tratar de profundizar en mis conocimientos y poder, en cambio, atribuir un poco de valor cultural a la comunidad de YouTube. Si te gustan este tipo de videos, me apoyas muchísimo dejándome un like, dejando un comentario, siguiéndome o compartiendo el video
con algún amigo, familiar o cualquier persona que creas que pueda interesarle el tema. Espero que la información que haya compartido haya sido de manera eficiente. Si hay algo en lo que me haya equivocado, pido perdón de antemano y por favor déjamelo saber en los comentarios. Si eres de Chile o de cualquier lugar del mundo, estoy completamente dispuesto a escuchar lo que tienes que decir, a leerlo y a retroalimentar. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí una vez más. Gracias a todos los nuevos seguidores, gracias a todo el apoyo de la comunidad chilena. Un abrazo enorme para ustedes y nada, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.